Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que haya sido un buen tiempo durante la semana en el Señor. Quiero comenzar el sermón el día de hoy con una ilustración muy sencilla, pero debo aclarar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Imaginemos que alguien recibe un mensaje en su teléfono aparentemente de su banco. Tiene el logo, el formato que usted acostumbra a ver, tiene el lenguaje correcto, conocen todos sus datos personales, todo parece legítimo. Y el mensaje dice, por seguridad debe actualizar sus datos, haga clic a continuación. La persona confía, hace clic, ingresa su información y unos minutos después descubre que ha sido engañado. Yo creo que a nadie le ha pasado esto, pero puede suceder. ¿Qué fue lo peligroso? Porque no fue algo absurdamente falso, no fue algo, fue algo difícil de detectar. Estaba su logo, estaba la página, estaban sus datos personales. Usted tomó alguna precaución, pero sin embargo fue algo que parecía verdadero. Tenía apariencia de confianza y fidelidad, pero era un engaño cuidadosamente diseñado. Y eso, hermano, nos lleva a una realidad que vivimos todos los días. Vivimos en un mundo donde constantemente se nos advierte del peligro al engaño. A diario escuchamos, no entregue sus claves. Cuidado con las estafas, no caiga en el cuento del tío. Cuidado en el tránsito. Se nos llama a tomar precauciones en el ámbito financiero, en la conducción, en la salud y en muchas áreas de nuestra vida. Sin embargo, aunque estamos rodeados de advertencias, sin embargo, aunque el digno padre está en todas las calles o casi en todas las calles de nuestro país, muchas veces no lo vemos. Aunque sabemos que el semáforo tiene luz verde, luz amarilla y luz roja, nosotros disfrazamos la amarilla de medio granate. Estamos rodeados de advertencias, pero siempre pensamos, a mí no me va a pasar. Creemos que por estar atentos estamos seguros, pero la realidad es otra. Porque el engaño no se presenta de forma evidente. No viene anunciado, no hay letreros que digan, hoy te toca a ti, te voy a engañar. Hoy día tú vas a caer, hoy es tu turno. No, el engaño se disfraza, se presenta como algo confiable, razonable, incluso atractivo. Y la palabra lo grafica como ángel de luz. Y lo más serio, hermanos, de esto es que no solo ocurre en nuestra vida cotidiana, sino también ocurre en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos advierte una y otra vez que tengamos cuidado de ser engañados. Pero el peligro está en confiar demasiado en nosotros mismos y pensar que estamos firmes. Y creemos que a nosotros o a mí no me va a pasar. Conocemos la escritura en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia, sin embargo, caemos igual. Este versículo es una advertencia contra el exceso de confianza espiritual. El apóstol Pablo aconseja a quienes se sientan seguros en su fe no deben descuidarse. Y es precisamente en este punto donde el apóstol Pablo también levanta una voz de advertencia clara y directa y urgente para la iglesia de Colosenses, pero también para la iglesia en el presente, es decir, para cada uno de nosotros. Les invito a leer Colosenses 2, versos de 6 al 8. Así dice la palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Padre amado, te damos gracias una vez más el día de hoy por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros y sin duda que pedimos la ayuda, Señor Dios, para comprenderla, para poder explicarla. No de acuerdo, Señor, a nuestra humanidad o a lo que estemos viviendo cada uno de nosotros, sino a lo que realmente tu Espíritu Santo nos quiere enseñar. Por eso, Señor, nos postramos ante tu presencia, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Le damos todo honor y gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vimos en los versículos 6 y 7 anteriormente en que el apóstol Pablo hace una exhortación, un llamado y nos dice andar en Cristo. El apóstol Pablo nos dijo que así como habíamos recibido a Jesucristo como el Señor
y Salvador de nuestra vida, debíamos andar en Él, arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe y abundando en acciones de gracia. Es decir, la vida cristiana comienza con Cristo y luego continúa con Cristo hasta el final con Cristo y no añadiendo absolutamente nada más. Comienza con Cristo, se sostiene en Cristo y crece en Cristo. Pero inmediatamente después de este llamado positivo, alentador, el apóstol Pablo cambia el tono, pasa de una exhortación de crecimiento a una exhortación de pensar y llevar todo nuestro pensamiento al Señor a una advertencia urgente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay una advertencia urgente. Mirad. La palabra mirar implica estar alerta, vigilante, atentos. El apóstol Pablo no está sugiriendo, si usted quiere, mire. El apóstol no está diciendo, cuando tenga tiempo, deténgase a mirar. El apóstol Pablo no está sugiriendo, está advirtiendo, está diciendo, tengan cuidado, no bajen la guardia, no se confíen, no entreguen la clave. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Es una advertencia clara. ¿Por qué? Porque la iglesia no solo enfrenta peligros externos, sino también engaños internos y sutiles, engaños difíciles de detectar, páginas que parecen verdaderas, estructuras que parecen espirituales, pero sin embargo enseñan sutiles engaños. El mayor peligro para un creyente no siempre es lo abiertamente falso, sino lo que parece correcto, pero que no está centrado en Cristo, porque el mayor peligro para la iglesia no es lo que se presenta abiertamente falso, hermano, lo hemos dicho incansablemente, sino aquello que parece verdadero, pero no está centrado en Cristo. Pequeñas sutilezas que se traducen en grandes engaños, al punto que se pueden convertir en herejías si yo no estoy atento. Si yo no estoy analizando, si no estoy poniendo cuidado en que pueda ser desviado o engañado. Por ejemplo, si usted no habla en lengua, no ha sido bautizado en fuego y en espíritu. ¿Ha escuchado usted eso? Y le nombran el versículo, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy yo digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es un texto bíblico que usted lo lee y tiene un significado profundo, pero mal interpretado se traduce en una herejía. Mal aplicado es una herejía. Y muchos dicen por ahí que si usted no es bautizado en fuego, usted no es salvo. La pregunta, ¿usted cree eso? ¿Pone en duda este texto? El texto no lo pongo en duda, lo que pongo en duda es la aplicación que le hacen al texto. Este es un versículo sacado de contexto. Muchos cristianos andan por ahí diciendo, el Espíritu Santo me ha revelado, el Espíritu Santo me ha dicho. Hermanos, mirad que nadie os engañe. Es el llamado del apóstol Pablo, pero este es el mismo llamado y la misma advertencia que hizo nuestro Señor Jesucristo, quien advirtió claramente a sus discípulos en Mateo 16:6, guardaos de la levadura de los fariseos. En Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De la misma manera el apóstol Pablo levantó la voz. ¿Se acuerda cuando estudiamos Filipenses? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios nos llama a tener un discernimiento espiritual. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta insistencia del apóstol Pablo en esta área? ¿Por qué tanta preocupación del apóstol Pablo a que no seamos engañados? ¿Por qué tanta advertencia una y otra vez sobre la mala enseñanza? Porque donde Dios está obrando, el enemigo también está trabajando y está engañando. Donde Cristo edifica su iglesia, Satanás intenta destruirla. Por eso cuando una iglesia nace, cuando un creyente comienza a crecer en su fe, también se levanta la oposición espiritual. Muchas veces no de forma evidente, sino a través del engaño y pequeñas sutilezas. En el caso de los colosenses, el apóstol Pablo ya había dicho en el versículo 4 que nadie os engañe por medio de palabras persuasivas, que nadie lo convenza. Ahora con mayor claridad nos llama a estar alerta,
mirad que nadie os engañe. La idea de esta advertencia es profunda, repito, pues la palabra engaño implica llevar como despojo de guerra o hacerte cautivo. En el contexto en que el apóstol Pablo aplica esta palabra es que cuando el ejército iba a la batalla y después capturaba a los enemigos, desfilaba por las calles y los exhibía públicamente como trofeos de guerra, exhibiéndolos y sometiéndolos a la esclavitud, e incluso tenían autoridad de su vida, hasta podían matarlo. Entonces el apóstol Pablo usa esta imagen para mostrar el peligro de un engaño que no es superficial, sino que busca capturar la mente y desviar completamente a la persona del camino de Cristo y exhibirlo como un trofeo de guerra. La idea de Satanás es tomarlo cautivo a tal punto que a usted y a mí nos haga esclavos de él y después nos va a exhibir. Este mismo sentido lo encontramos en 2 Timoteo 3:6. Cuando dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados. Este versículo hace referencia a que eran mujeres ingenuas, débiles en virtud del conocimiento de la verdad, agobiadas por la culpa emocional y espiritualmente acabadas por sus propios pecados. Fueron presa fácil del enemigo, se metió en sus casas y las llevó cautivas, con el fin de destruirlas. Por eso esta advertencia sigue siendo necesaria y oportuna en el día de hoy. Donde hay seres humanos existe la posibilidad real de desviarnos, pues nadie está exento de ser engañado. Aún como líderes espirituales debemos velar constantemente, ya que el peligro permanece latente y muchas veces se disfraza de herramientas o ideas aparentemente inofensivas que sin discernimiento pueden alejarnos de la verdad, pueden seducirnos, pueden desviarnos suavemente hasta cuando ya estamos muy lejos de la orilla y no podemos volver. Es en este sentido que resulta inaceptable de quienes hemos sido liberados por Cristo, hemos sido librados de la esclavitud. Es inaceptable que los que hemos rompido cadenas a través de Jesucristo, de aquellos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, querramos volver a ser esclavos, querramos ser exhibidos públicamente con nuestra maldad. ¿Cómo vamos a querer volver a someternos a la esclavitud cuando hemos sido librados de la esclavitud, dice su palabra? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo una y otra vez dice, mirad que nadie os engañe? Cuidado de los falsos maestros, de los obreros, de los malos obreros. ¿Por qué? Porque esto es posible y ocurre con frecuencia en la vida de los creyentes. ¿Y por qué? Por ignorancia, por falta de conocimiento de la verdad, por falta de interés de buscar la verdad en las Escrituras, por la inmadurez espiritual, por la falta de discernimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo, arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea, arraigados, cimentados donde tenemos que estar, raíces firmes y sólidas. ¿Para qué? Para no ser engañados. Porque un creyente arraigado en Cristo permanece firme. Un creyente cuando tiene convicciones sólidas no lo derriba lo que dijo alguien a la pasada. Un cristiano arraigado y firme no hace caso a filosofías humanas. Cuando alguien sabe en quién ha creído, como afirma el apóstol Pablo, permanece estable, seguro, arraigado, cimentado, sin ser arrastrado ni desviado del camino de la verdad, porque sabe en quién cree. Por lo tanto, es un cristiano que no le echa la culpa a otro de su estado espiritual. No, es que por culpa del hermano yo no voy a la iglesia. No, pues hermano, cuando nosotros sabemos a dónde vamos, cuál es nuestro soporte, dónde estamos parados, hermano, esta misma advertencia sigue presente hoy, porque hasta que Cristo venga por su iglesia siempre existirá el peligro de ser desviado. Por eso la Escritura insiste una y otra vez, guardaos y mirad.
porque el riesgo es real. Un creyente que ha sido liberado por Cristo puede volver a ser esclavizado en su mente, porque un creyente que ha sido liberado por Cristo puede volver a ser esclavizado en su mente. ¿Y cómo puede ser esto? Si yo soy creyente, si Cristo hizo una obra perfecta en nosotros, ¿por qué me atrevo a decir que puede ser esclavizado en su mente? ¿Cómo puede ser esto? Y el apóstol Pablo lo dice en el mismo versículo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí está. Cuidado. No solamente dice el apóstol Pablo, cuidado, no vaya a caer en el engaño. Además dice cómo podemos caer en eso. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. No se limita al sentido académico que hoy conocemos, sino que emplea un término en un sentido amplio. En su contexto incluía todo sistema de pensamiento que intenta explicar a Dios, el mundo y el sentido de la vida. Esto tanto en el ambiente pagano como en las corrientes religiosas. Debo aclarar que el apóstol Pablo no está despreciando el conocimiento en sí. El conocimiento es un don de Dios, como tal es bueno y necesario. Hemos sido creados con entendimiento para estudiar, para reflexionar, para profundizar en la verdad revelada en su palabra. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo habla de filosofía en este versículo, no se refiere a estudios serios del pensamiento o el uso de la razón que Dios nos dio. Si Dios no nos llamó a no pensar, Dios no nos llamó a que no usemos las capacidades que Él nos dio, sino que está apuntando a todo sistema o ideas humanas que intentan explicar la vida y a Dios sin Cristo o al margen de Cristo. Es decir, la filosofía que el apóstol Pablo advierte no es pensar, sino pensar sin Cristo. No es no razonar, sino poner la razón por encima de la revelación de Dios. Mire, el conocimiento guiado por Cristo nos lleva a la verdad. La filosofía y huecas sutilezas que el apóstol Pablo advierte es el pensamiento que reemplaza a Cristo o distorsiona esta verdad. Son ideas que suenan profundas, pero que están vacías de verdad. Suenan espirituales, pero están vacías de verdad. Muchos discursos, poca sustancia. Mucho ruido, pocas nueces. Por lo tanto, el problema no es la razón, es la razón sin Cristo que nos lleva al engaño. El problema no es el conocimiento, sino cuando éste se independiza de Cristo y se convierte en un instrumento de engaño. Por eso la advertencia culmina con una frase clave: y no según Cristo. Todo pensamiento que no se somete a Cristo, por muy razonable, atractivo, inofensivo que parezca, termina alejándonos de la verdad y llevándonos a una ruina espiritual. A ese tipo de filosofías se refiere el apóstol Pablo. La escritura misma nos recuerda que el ser humano no es señor de sus propios caminos, Jeremías 10:23. Cuando la razón humana se eleva por encima de la palabra de Dios, el resultado es extravío. No, es que yo estoy reflexionando en la palabra de Dios y yo pongo en duda esto. Wow. Cuidado. Ya ha sido engañado por solo el hecho de cuestionar la palabra. La fe cristiana no es irracional, pero sí reconoce que la revelación divina es superior a mi razón. ¿Quién es más grande? Dicho de otra manera, yo o Dios, ¿me entiende? Pero sí reconoce que la revelación divina es superior a nuestra razón. Por lo tanto, no sometemos la escritura a nuestro juicio. ¿Usted ha visto a alguien por ahí? No sometemos la escritura a nuestro juicio, sino que rendimos nuestro juicio ¿a qué? A la escritura, a la autoridad de Cristo. De eso se trata. De este modo el llamado pastoral del apóstol Pablo es claro: permanezcan firmes en Cristo, discerniendo todo pensamiento a la luz de su palabra. Solo así evitaremos ser llevados cautivos por ideas que, aunque parezcan sabias, en realidad nos apartan del único que es la verdad, el camino y la vida. Nos apartan de la sabiduría divina de Dios, de la salvación, y todo lo que nos conduce a Cristo nos aparta de Cristo. Este mismo cuidado, esta misma advertencia debemos tener cuando el apóstol Pablo dice de filosofías humanas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Se refiere a enseñanzas, costumbres, ideas que tienen origen humano y no vienen de la revelación de Dios en Cristo. No toda tradición es mala,
en sí misma, ¿por qué no? Pero la tradición se vuelve peligrosa cuando reemplaza la verdad de Cristo o cuando la tradición se pone al mismo nivel de la palabra de Dios. Tampoco se entiende. Porque las tradiciones de los hombres son formas de pensar o prácticas religiosas que parecen correctas, sanas, no tienen nada de malo, muchas de ellas, pero no nacen de Cristo, ni apuntan a Él. Por lo tanto, nos apartan del centro y nos apartan de Cristo. ¿Por qué podemos pensar así? Porque lo que viene de Dios revela a Cristo y Cristo revela a Dios. Es una ecuación. Lo que viene del hombre puede parecer sabio, pero si no está en Cristo termina desviándonos. El problema no son las tradiciones, es cuando las tradiciones reemplazan a Cristo. Y esto también ocurre en la vida espiritual. Toda enseñanza debe ser evaluada. Si no proviene de Cristo, si no nos lleva a Él, es solo tradición humana. Cristo es la medida, la autoridad y el centro de toda verdad. Cuando el apóstol Pablo dice además, conforme a los rudimentos del mundo, estamos en el versículo 8, se refiere a principios básicos, elementales y humanos que rigen el pensamiento humano, pero que están alejados de Cristo. La palabra rudimento apunta a algo elemental, básico, poca sustancia, sistemas de reglas, ideas o estructuras que parecen sabias, pero que en realidad son limitadas y terrenales. Son formas de pensar que pertenecen a este mundo caído y que no pueden llevar al hombre a la verdad espiritual. Los rudimentos son enseñanzas humanas, superficiales en lo espiritual, que no transforman el corazón de nadie. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque no tienen a Cristo como centro. Los rudimentos del mundo se basan en lo humanismo, en lo externo, en lo pasajero, en lo moralmente bueno, en lo que yo siento, en lo que yo creo que es. ¿Y a dónde está Cristo en medio de todas esas palabras? Los rudimentos del mundo son ideas que parecen profundas, pero sin Cristo son solo algo básico, vacío. La verdad de Cristo es profunda, viva, transforma, cambia. Lo que el apóstol Pablo desea transmitir es que no basta con algo básico en la vida cristiana, no basta con religiosidad, no basta con ritos, no basta con costumbres. No basta con que yo celebre una semana. Necesitamos a Cristo con plenitud y verdad todos los días de nuestra vida. Y no podemos reemplazar a Cristo con nada. ¿Qué decía? Mira, en el versículo 1 de Colosenses, el apóstol Pablo dio una descripción ejemplar, magnífica de lo que Cristo hace, que es supremo, que es superior, que es eminencia sobre toda la creación, sobre la iglesia. Y después nosotros queremos reemplazar esa magnitud con rudimentos del mundo, con religiosidad, con filosofías humanas. Miren, hermano, y hay cosas tan evidentes que nosotros mismos a veces no nos damos cuenta. Mire, ejemplos cotidianos y reconocibles que reflejan rudimentos del mundo y que están en nuestro vocabulario muchas veces como cristianos. Es decir, formas de pensar humanas, superficiales en lo espiritual, pero sin Cristo carecen de sustancia. ¿Cómo partí diciendo que cualquier hecho que se refleje a la realidad es pura? Ya, esto es igual. Frases que nosotros los cristianos decimos: sigue tu corazón. Pero sin Cristo el corazón es engañoso y no es guía segura para nadie. Mientras no le hagas daño a nadie, todo está bien. Reduce la moral a lo humano y deja fuera la santidad de Dios. Todos los caminos me llevan a Dios. ¿Qué están haciendo con esa frase? ¿O qué estamos diciendo con esa frase? Estamos negando a Cristo que Él sea el único camino, la verdad y la vida. Yo tengo mi verdad, tú tienes las tuyas. No, tú en tu color no destiñas en el mío. ¿Qué está pasando ahí? Relativizan la verdad y rechazan la verdad absoluta de Cristo. Dios quiere que seas feliz, no importa cómo. Ponen la felicidad por sobre la obediencia. El universo conspira a tu favor. Constituye a Dios por una fuerza impersonal. Sustituye a Dios por una fuerza impersonal. O sea, hay algo superior a Dios. Cree en ti mismo. Tú lo puedes todo. Ora al Señor, pero cree en ti. Tú puedes todo. ¿Qué está pasando con esa frase? Exalta al hombre en el lugar de depender de Cristo. Lo que siembras cosechas. Y subes una imagen con regalos y muchos amigos alrededor tuyo, lleno de felicidad. Hermanos, esta palabra, el que siembra, cosecha,
es un principio de responsabilidad personal espiritual. Alguien vive complaciendo sus deseos egoístas, la carne, cosechará destrucción. Si esto tiene relación directamente con lo espiritual. Si yo siembro para la carne, voy a cosechar corrupción. Si vive conforme al Espíritu, cosechará vida eterna. Es una advertencia. Dios no puede ser burlado. Implica que las consecuencias son inevitables, que no se puede pretender engañar a Dios con apariencia de piedad. No tiene que ver con ser más o menos, tener más o menos amigos, recibir más o menos regalos, no tener más o menos dinero. Tiene que ver con una vida espiritual delante de Dios, que yo no puedo engañar. Si siembro para la carne, voy a cosechar lo que de la carne, pero si siembro para el Espíritu, eso va a ser visible en mi vida. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, cómo pequeñas frases se pueden convertir en herejías? Ideas o prácticas comunes entre los que se llaman cristianos, entre nosotros mismos. Pensar que ir a la iglesia o hacer obras buenas ya me asegura mi relación con Dios. Mire, el ir a la iglesia y el hacer buenas obras no te asegura una relación con Dios, como tampoco te la asegura si no asistes o no estás en ella. ¿Me entiendes? Creer que rituales o costumbres religiosas tienen poder en sí mismos, vivir guiados solo por emociones o experiencias sin la verdad bíblica, medir la bendición de Dios solo por el éxito, el dinero o el bienestar, buscar respuestas espirituales en horóscopo, en energía o supersticiones, es porque estamos apartados de Dios. Así de simple. No conocemos al Señor. Los rudimentos del mundo son ideas que suenan correctas, se sienten bien, son populares, pero que no nacen de Cristo ni nos llevan a Él. Todo pensamiento que pone al hombre en el centro y deja a Cristo fuera es un rudimento del mundo. Por eso el apóstol Pablo culmina este versículo con una frase clave: y no según. Esa es la palabra clave de este versículo. Aquí está el punto central de todo el versículo. Todo debe ser evaluado a la luz de Cristo. No importa cuán razonable, atractivo, popular, espiritual parezca. Un pensamiento bueno, si no es conforme a Cristo, es peligroso. Por eso dice, lea el versículo completo y termine repitiendo: y no según Cristo. Y no según Cristo significa todo aquello que no tiene a Cristo como origen, como centro y como fin. Es todo sistema, idea o práctica que no exalta a su persona ni se somete a su autoridad. Y no según Cristo. Por lo tanto, la pregunta no es solo si algo suena bien, no es solo pero si esto no le hace mal a nadie, no es solo no quiero tener problemas con ninguno, sino la pregunta es: ¿esto me acerca más a Cristo o me aleja de Él? La pregunta es: ¿estoy poniendo a Cristo por encima de mi razón, de mi filosofía de vida, de mis sentimientos, de mis emociones? ¿O estoy colocándome sin darme cuenta a Cristo en primer lugar y lo único que estoy consiguiendo es alejarme de Él? Ese tipo de preguntas debemos hacerle. La Biblia es un trato personal, profundo y espiritual. La palabra de Dios nos llama a examinar a otros, nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Si tú estás perdiendo el tiempo en examinar a otros para acercarte a Dios, tomaste un camino equivocado, porque ese camino te va a alejar más de Dios que acercarte a Él. Todo lo que ha podido escuchar hoy se resume en una frase muy breve, pero tremendamente profunda. Si no es según Cristo, no es verdadera salvadora. En eso se resume. Si todo pensamiento, decisión, obra, tradición, costumbre que yo he levantado, si no es según Cristo, es falsa. Y me estoy apoyando en mi propia opinión. Cristo es la medida de toda verdad. Todo lo que no se alinea con Él termina desviándonos. Hermanos, cuando yo analizo esto, puedo entender el versículo a cabalidad y reflexionar en ello. Mirad que nadie os engañe.
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cristo, Cristo y Cristo, y nadie más que Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No necesitamos nada más, hermanos. Esa es la verdad de las Escrituras. No busquemos respuesta en otras cosas, está diciendo en otras palabras el apóstol Pablo. Cristo es suficiente. No necesitamos ni requerimos nada más. No hagamos ningún tipo de añadidura a la palabra de Dios. Necesitamos a Cristo. Necesitamos que Cristo sea el centro, el colador, como quiera ponerlo, el filtro que necesitamos para conducirnos en este mundo que no nos pertenece. Los engaños no van a desaparecer. Algunos dicen que los engañadores van delante de los perseguidores. Los engañadores son astutos. Y acuérdense que nosotros pertenecimos a ese mundo y que en nuestro corazón todavía quedan vestigios de esa vida sin Cristo, que se niega a morir y que de repente quiere tomar el control de nuestra vida. Y no según que somos tan testarudos, tan soberbios, que nos creemos mejor que Dios. Nos atrevemos a cuestionar su palabra, nos atrevemos a filtrar según mi conocimiento intelectual, según los años de vida que llevo. Nos atrevemos a cuestionar a Dios cuando ¿quién de nosotros puede hacer algo así? Viene a mi memoria Job, cuando el Señor le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Cuando el apóstol Pablo dice, y no según Cristo, nos está dando un filtro sencillo para la vida diaria. Todo lo que pensamos, creemos o practicamos debe pasar por Cristo y nada más. Antes de aceptar una idea o ejecutar un pensamiento, preguntémonos, ¿esto honra a Cristo o se centra en mí? ¿Esto está de acuerdo con su palabra o solo suena bien? ¿Esto me acerca a Cristo o me enfría de mi relación con Cristo? Si alguien dice o alguien le dice, confía solo en ti mismo, no es según Cristo, porque Cristo nos llama a depender absolutamente de Él. Si escucha, haz lo que te haga feliz, no es según Cristo, porque Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. Si piensas, no necesito congregarme, puedo vivir mi fe solo, no es según Cristo, porque Él estableció su iglesia. Él nos hizo miembros de su cuerpo. Si algo te aleja de la oración, de la palabra o de la comunión con tus hermanos, no es según Cristo, aunque parezca inofensivo. No todo lo que parece bueno viene de Cristo, pero todo lo que viene de Cristo es verdaderamente bueno para nuestra vida. Vivir según Cristo no es solo conocer doctrina, es aprender a mirar toda la vida a través de Él. Cristo no puede ser una parte de nuestra vida, Cristo debe ser toda nuestra vida. Si el Señor ha hablado a tu corazón el día de hoy, es porque el Señor te está diciendo, no te engañes a ti mismo. Él es el centro que define qué es verdad, qué es correcto, qué camino debemos seguir. No nosotros. Él no puede ser engañado. Si pretendemos engañar a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Según Cristo es reconocer nuestro pecado y nuestra debilidad para avanzar. Vivir según Cristo es reconocer que si no fuera por su gracia, su misericordia, deberíamos ser consumidos. Vivir según Cristo es pedir perdón, deponer nuestra soberbia. El decir que no hay nadie mejor que yo es despreciar la sangre de Jesucristo. El creerme dueño de la verdad es pisotear la sangre de Jesucristo. El pensar que no cometo errores es soberbia, arrogancia y egoísmo que vivimos a diario. Pero vivir según Cristo es pararse con valentía, reconocer nuestro pecado y pedir la ayuda del Espíritu Santo para avanzar en esta carrera. Porque entendemos que el que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el fin. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.